hoy todos los medios se concentran en las taras de la procuración y de la impartición de justicia en México, desde las críticas al Ministerio Público por el caso Mariel Solís, a la persistencia de la tortura en el país, a la respuesta de la Corte al presidente Calderón para que pruebe sus dichos contra los jueces, hasta el hallazgo de un sembradío de 120 hectáreas de marihuana, casi 20 veces el terreno del Estadio Azteca, frente a las playas de Baja California. Y el tema de la anticipada sucesión presidencial, pues Excelsior introduce en su portada un reportaje del Paso Times sobre los supuestos planes de los Zetas de armarse en la frontera tejana con miras a desestabilizar las elecciones del año próximo. Y en cuanto a vicios y delitos del periodismo, aparece en México una versión región 4 de invasión de vida íntima mediante el hackeo, probablemente bajo contrato, de un videochat erótico aparecido en la revista nueva del grupo Notmusa, el de TV Notas, en perjuicio del seleccionado nacional Andrés Guardado. Y mientras tanto, el modelo de ese periodismo, Rupert Murdoch, comparecerá ante el Parlamento británico y ya está siendo investigado por el FBI. Y hoy es viernes de cultura mediática y entre lágrimas y alaridos, así lo dice el New York Times, ocurrió el estreno mundial de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2, con el adiós definitivo a la infancia y a la adolescencia de los tres personajes que marcaron al menos 2 generaciones a lo largo de una década. De esto y otras cosas hablaremos hoy en esta nueva emisión de la Agenda Pública, el programa de Foro TV para discutir con usted sobre lo de hoy en los medios y en los procesos de comunicación. Estamos en vivo. En la pantalla están las direcciones de Twitter y del Facebook para que aporte sus ideas a este espacio de discusión de los medios y los procesos de comunicación. Recuerde, los medios proponen los temas a discusión, pero ustedes disponen de qué debatir. Yo soy José Carreño Carlón y para discutir los temas de hoy están con nosotros en pleno el equipo de conducción de la Agenda Pública, la maestra Gaby Barkentin. Buenas noches, Gaby. Maestro, muy buenas noches. Me gusta cómo lo dices con esa fuerza. Sí. El viernes siempre entusiasma mucho. Bueno, y el maestro también, el maestro Mario Campos. Muy buenas noches, Hola, Mario. Pepe, buenas noches. ¿Cómo estás, Mario? Buenas noches. Bueno, y se les va a quitar la risa con la primera parte con este primer segmento. Vámonos de una vez con los retos de la impartición de justicia y las fallas en la implementación de la seguridad en México. Reforma destaca más el apoyo social en las redes de Internet y menos la falta de evidencias en el caso del desistimiento de cargos penales contra Mariel Solís. Y el Universal destaca el informe de la Secretaría de Relaciones entregado a la ONU, donde asume que no se ha podido erradicar la abominable tortura. Claro, ya tuvo que salir la Secretaría de Relaciones a matizar esa cabeza de la portada del Universal. Y Excelsior pues retoma información del Paso Times, esa nadie la ha replicado, de que los Zetas compran armamento para desestabilizar las elecciones del 2012. Qué buen paquete, Gaby. Qué buen paquete, y como dices, sí, se nos quita un poco la risa, pero un ratito nada más, porque finalmente es viernes. Porque es viernes, porque claro. Es viernes. No, pero tienes razón, Pepe, finalmente es interesante cuáles son los matices que se le empiezan a dar a estas historias, ¿no? El Reforma lo tiene de manera, incluso en su primera plana como encabezado, y lo han retomado algunos otros medios, que el trabajo de las redes sociales, lo que sucedió en Twitter, en Facebook y demás, importó mucho para que Mariel saliera libre, que igual y es cierto, pero también lo dijimos desde el otro día, ¿por qué no se está contando más la otra historia o la otra parte de la historia, que en realidad hay tales deficiencias que llevaron a que ante esa presión se le dejara libre a esta muchacha? Claro. Esa parte creo que es en la que tendríamos que estar insistiendo más. Qué bueno, ¿no? Y ya lo decíamos también aquí ayer, hay que cultivar muchos amigos para que cuando te metan preso, todo el mundo te pueda defender. Pero me parece que no es por ahí. Ahora, Marco Lara dice que es periodista esta niña, esta joven. Son estudiantes de comunicación. Lo decía ayer en la noche, estuvimos en una plática con Raúl Trejo del Arbre, el académico, el doctor Raúl Trejo, hablando también de eso. Decía que sí, que ella es, y parte de los chavos que son sus amigos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que estudian comunicación, algunos ya están haciendo prácticas en medios, es decir, sí supieron cómo moverse y creo que lo hicieron bien. Además estuvieron bombardeando a comunicadores con mensajes. Claro. Es decir, ellos hicieron su tarea y eso está bien.
Pero creo que la otra parte, ¿no, Mario? Por supuesto. Ahora, sí percibo, porque está este caso, está el de la maestra también de Ciudad Juárez, a la que detuvieron porque había transportado drogas en su automóvil al cruzar la frontera. Ahora hay un caso también en Oaxaca de un arquitecto, un joven, a quien también están... que también lo detuvieron, creo. Pero lo interesante me parece es, bueno, y el caso de la maestra que resultó, después se quedó comprobado que es un nuevo modus operandi de las bandas, a personas que identifican que cruzan de manera regular la frontera, pues les colocan droga, y cuando pasan del otro lado simplemente la descargan, en su caso la detuvieron, pero percibo, y yo no sé si tenga algo que ver, no sé cómo lo perciben ustedes, con el caso de presunto culpable, sí, claro, que provocó una sensibilización mayor en los medios de comunicación sobre casos donde pronto alguien alza la mano y dice, oigan, aquí detuvieron a alguien injustamente. Sobre el mal sistema de investigación, muy deficiente. Y que encuentra eco, digamos, más fácilmente. Tradicionalmente creo que los medios éramos como más desconfiados, un poco más recelosos a la hora que te llega un caso así, porque bueno, no tengo todos los elementos, claro. Antes de hacer eco, ¿cómo tengo la seguridad de que no esté defendiendo a alguien que no... Bueno, pero muy ligado a eso está el otro tema, es decir, así como se investiga mal, se detiene sin elementos, se tortura con frecuencias a unos para que delaten a otros, que fue el caso también de estos presos que señalaron a esta joven. Bueno, pues también está el informe de México a Naciones Unidas, que ahora tiene que matizar la secretaria de Relaciones cuando ve pues esta cabeza del Universal que nunca se le imaginó. Es decir, es un informe que está presentando México, pero que se presta a una cabeza así, y entonces ahora dice la secretaria de Relaciones, seguramente con razón, diciendo, bueno, lo que pasa es que pues sí, son casos aislados, pero no es una tortura como práctica de Estado, etcétera. Pero qué necesidad tenemos de estar aclarando estas cosas. La palabra abominable es una palabra muy curiosa, ¿no? Está en el informe, claro. El abominable hombre de las nieves, ¿no? Y lo que sí nadie replicó, nadie corrigió, fue la cabeza del Excelsior, que también está muy impresionante, que los Zetas se están armando para venir a desestabilizar la... Pero además así, tomado de otro periódico. Golpe de los Zetas en 2012. Es que pareciera que estamos dando como golpes efectistas en las cabezas de los periódicos y que no terminamos de cachar algunos. Se reacciona porque hubo la Secretaría de Relaciones Exteriores que está directamente implicada en en el del Universal, pero en los demás no necesariamente, entonces no se cacha, es decir, no lo tienes, no lo tomas. Y no alcanzan a establecer tampoco agenda, ni conversación, ni necesariamente debate público, digamos, en torno a cualquiera de estos casos, que en sí mismos serían suficientes para generar reacciones. Claro. Es decir, el tema de la tortura, por supuesto, en un momento en el que el país se ha militarizado en muchos de sus cuerpos policíacos. No, y además en el marco de toda la discusión que hemos tenido de los militares. Claro. Fíjate, están muy dispersos, pero todos con el denominador común de la inseguridad, la violencia, la mala impartición de justicia. Claro. Ve la cabeza de Milenio, otra por el estilo, no tiene que ver con... Pero los sí jueces con corruptos y el narco es la parte de abajo. Y entonces obliga también al presidente, dice la jornada, a desdecirse de lo que antes les dijo a propósito. El periódico La Razón trae también lo de la chica Mariel, lo trae en otra línea de quienes indagan agentes por inculpar a alumna. Sí, dispersos, pero parece que son los temas que están dominando. Ahora, creo que sobre todo, Pepe, el de Excelsior, es el que me parece de todos, el que, digo, obviamente el de la tortura es importante, ¿no? Pero finalmente es un informe que se está presentando. Aquí lo que está diciendo Excelsior, si eso es cierto, bueno, eso es una cosa gravísima. Exacto, bueno, es un reportaje del Paso Times. Habrá que ver si realmente vale la pena haberlo reproducido de esta manera. Vamos a ver qué seguimiento tiene. También es un momento interesante, ahora que hacemos el recuento de las primeras planas, de estos momentos en los que no hay un actor que esté definiendo la agenda, ¿no? Sí, tenemos diferentes historias, particularmente la liberación de este estudiante, pero no hay un actor claro detrás que diga si el gobierno definió la agenda o un partido político, sino que son diferentes notas. La violencia, yo diría nada más. Bueno, la otra es esta, ¿no? Es decir, con esta nos vamos al corte, que es realmente muy interesante, ¿no? Porque... el plantío, ¿te refieres? Es un plantío. Pero es un gigante, el mega plantío de marihuana, es una fotografía además muy buena, 120 hectáreas de marihuana en Baja California. Es el mayor plantío hasta ahora encontrado está en la primera plana del Universal, de Reforma, de Milenio también. Pero ya hay que llamar la atención de esta primera plana del Universal porque nos da esto infográfico que es muy bueno, ¿no? Dice, ¿a cuánto equivalen 120 hectáreas? 19 veces el terreno del Estadio Azteca.
el complejo del Estadio Azteca. Sí. El récord anterior, ¿se acuerdan? Del de 2005 en Chihuahua, fue de 105 hectáreas. Es decir, estos contextos son útiles. ¿Cuánto dinero cuesta? Y ya después empezaron a decir los medios y a filtrar las autoridades que se trata de un plantío del Chapo Guzmán, pero... Con este arista, digamos, que tiene de que si se le pega o no el Chapo. Uno de repente dice un plantío de ese tamaño, bueno, entran unas dudas, así, y nadie se había dado cuenta. La televisión son muy impresionantes, que nadie se había dado cuenta. Junto a Ensenada, trabajando 100 personas. Es increíble, o sea, yo veía las fotos, es increíble. Claro que decían que eran plantíos de jitomate, ¿no? Que estaba como cubierto pero con jitomate. Un buen golpe también genera la otra duda, bueno, pero ¿cómo podían pasar? A mí fue lo primero que me pregunté, y nadie se había dado cuenta. ¿No? Está junto a la carretera transpeninsular, pero nos vamos a un corte para volver con el hackeo, la compra de información y la invasión de la intimidad en medios mexicanos también, una versión, decíamos, región 4 de los vicios que ya tienen en vilo al imperio mediático de Rupert Murdoch. Y vamos a ver también el gran acontecimiento de cultura mediática del estreno del último episodio de Harry Potter. Volvemos. Y regresamos con los vicios e ilegalidades del periodismo, ahora con la probable compra de un videochat del jugador de fútbol Andrés Guardado, en una llamada de esas que se llaman relaciones de cibersexo con una modelo argentina, que publica la revista Nueva, un hecho que se aproxima a los casos de violación de la intimidad que llevaron al magnate de los medios, Rupert Murdoch, a enfrentar la ley en Gran Bretaña y a ser investigado por el FBI en Estados Unidos, Mario. Sí, hay varios planos que comentar aquí. El primero es la publicación por parte de esta revista, que después retoman otras, como el portal de Terra, de Peyot, sitios de internet, en donde lo primero que hay es una invasión, sin duda, a un acto que hay que decirlo así, es un acto privado, no hay ninguna justificación, no hay una violación a ningún reglamento, como ocurrió en los casos anteriores, donde podría haber un asunto relevante de si habían hecho fiestas o no, se habían invitado mujeres o no. Alguien en su casa marca un teléfono para una cosa que se llama videochat. Sí, en su página, en su computadora, se conecta con un costo, digamos, y pues tiene algún tipo de relación donde se quita la ropa, juegan. Erótica, es un juego erótico con alguien. La historia aquí es que no queda claro quién, no se sabe si fue hackeado o fue la propia chava o qué pasó. El punto es que alguien toma fotografías del futbolista, se las manda a la revista y la revista las publica. Y luego me llama la atención, en un segundo plano, los artículos o los pseudoanálisis, digo pseudo porque me parece muy pobre lo que se plantea, y se quiere presentar esto como un nuevo escándalo de los futbolistas mexicanos y como si hubieran ido... Pues más bien es un escándalo de los medios mexicanos que empiezan a hacer este tipo de prácticas, probablemente a comprar gente que parece que tienen que graban en algunas publicaciones mucho tiempo haciéndolo. Y aquí la pregunta es, bueno, si este tipo de periodismo va a crecer, tradicionalmente lo hemos visto en el mundo del espectáculo, ahora involucra a un futbolista, y cómo reaccionan las audiencias y los otros medios a ese tipo de materiales. Sí, yo les decía que por lo menos hasta ahorita, y eso me da, digamos, tengo un poco de optimismo al respecto, es que veo que no necesariamente ha sido tan retomado por los demás medios, lo cual, en principio, yo quisiera pensar que hay una responsabilidad, hay una decisión, pero bueno, estoy hablando a priori porque no tengo las razones por las cuales no lo hayan hecho, porque finalmente si Guardado o quien sea en la intimidad de su habitación con su computadora se conecta y hace lo que se le pega la gana, bueno, pues me parece que salvo que estuviese en un lugar en donde estuviese prohibido la conexión a no sé qué, bueno, pues entonces son, digamos, violaciones internas, digamos, si acaso de algún código donde no te puedes conectar a algo, ¿no? Hay instancias, hay empresas, por ejemplo, que sí castigan cuando se dan cuenta que se está usando el equipo de cómputo, se está usando la infraestructura. Exactamente. Si estuviera en un caso así, uno podría decir, bueno, pero también es una sanción muy local, es una sanción de estás usando mal una infraestructura, no es un asunto moral. Aquí se está pensando, es una penalización en una moralidad bastante rupestre, ¿no? Bastante chafa. Lo bueno, es esperanzador lo que dices,
que es muy probable que ni siquiera las audiencias se hayan interesado mucho con algo de tan mal gusto y tan violatorio de la intimidad. Ojalá sea eso, pero también podríamos tener la esperanza de que el ejemplo de Gran Bretaña, de andar grabando conversaciones privadas, de andarse metiendo a los celulares de esta niña que estaba secuestrada y finalmente asesinada en Londres, bueno, que finalmente se vea que ya no hay premio para eso, no hay premio ni de audiencia ni de negocio, porque el imperio Murdoch se está derrumbando gracias a esta respuesta de la ley y de la opinión pública contra estas prácticas periodísticas. Sí, porque en este caso, el que hablamos ahora, pues se tocó a figuras como víctimas, por ejemplo, los atentados terroristas de Londres. Ahora hay una investigación por parte del FBI, incluso para posibles escuchas o intervenciones a víctimas de los atentados del 11 de septiembre. Y ahí se relaciona, fíjate qué interesante, al exalcalde Giuliani, Sí. lo cual no se descarta porque Murdoch tenía ese tipo de relaciones con la clase, con el establishment político, lo mismo en Gran Bretaña, como que ya lo estaba haciendo en Estados Unidos. Pero ahí viene este golpe tan fuerte, ¿no? Yo creo que tendríamos, y ese es un tema bien importante, tendríamos que recordar que vivimos posiblemente el momento más expuesto en la historia de la humanidad, ¿no? Es decir, donde ahora sí cualquier cosa que hagas finalmente estás conectado, sea por tu celular, sea por lo que sea. Y la verdad es que también todos nosotros tenemos que entender eso, ¿no? Tenemos que entender que cualquier acto que estás cometiendo puede ser registrado de alguna forma. Ya no hay cadáveres en el closet posibles. Exactamente, porque seguramente hay una camarita por ahí. La idea del Big Brother, es un poco vigilante, el video que salió en estos días también de las chicas en la Procuraduría del Estado de Jalisco, ¡qué barbaridad! ¿no? Que tenían ahí su table dancing en la noche, y que luego resulta que se pelean entre ellas, y entonces una de ellas decide filtrar porque lo había grabado con su celular. Y le pone el nombre a todas, las imágenes. Entonces, yo creo que ahí viene algo. Yo de veras espero que la decisión de los medios hasta ahorita de no haberle hecho eco, no haberle dado salida a este tema de Guardado, realmente responda a una decisión. Ojalá. Y que no haya sido solamente pues que se les fue la oportunidad, porque es una violación absoluta de un espacio privado. Y que habría que señalar, y es algo que nos comenten también vía Twitter, las propias fuentes, que algunas de ellas fomentan estas pseudonotas en donde le filtran, exacto, pero en un acuerdo, digamos, donde tú le pagan, por ejemplo, a una chava de las de los videochats para que si hay alguien famosón tomas la foto. ¿Qué no han visto Desperate Housewives? Hay un capítulo que ahí se dedica a eso y cachan a la chica. Pero también a los que acomodan los coches, a los del ballet parking, les pagan también para que den con su celular, para que pues hasta los de las ambulancias. Claro. Así que... Y aquí otra vez... Es el periodismo mismo de Murdoch, que es la escuela. El Murdoch, y tiene que ver con audiencias, y si nos interesa consumir ese tipo de productos, tiene que ver con las fuentes de cómo reaccionan, y tiene que ver con decisiones editoriales, a final de cuentas. Bueno, pues nomás ahora resumiendo el caso Murdoch. El caso Murdoch está hasta ahora, y empieza su control de daños. El señor octogenario Murdoch va a dar una larga entrevista al Wall Street Journal, que también es de su propiedad, pero hoy mismo le renuncia el director ejecutivo de Hinton, Les Hinton, que viene, es un viejito igual que él, que viene de hace 50 años con él, a la dirección ejecutiva de Dow Jones, la famosa agencia de noticias financieras, que también es de él, ¿no? Y bueno, ya había renunciado Rebecca Brooks, que era la de los grandes tabloides, la gran editora. Entonces, ahí está hasta ahora el tema, y la investigación que se abre ahora también en Estados Unidos, para júbilo de los medios norteamericanos. Claro. ¿No? Bueno, la venganza de los serios. El New York Times todos los días saca 3 artículos. Ahí hay que decir, y eso hay que recordarlo siempre, que realmente todo esto empieza a caer cuando el poder político decide que es mejor sacar las manos y se derrumba algo, porque previo a ello, pues todo el mundo había estado arropando y había estado apapachando, pero en el momento en el que el poder político dice no me conviene, se viene abajo. Un semanario que tiraba 2.8 millones de ejemplares. O sea, ese es el tamaño del medio. Por eso era la fuerza que tenía, la fuerza política que tenía, que explotó también Murdoch. Pero es viernes de cultura mediática, y vamos a decir, como dice la crítica mundial, profundamente satisfactorio
fue el estreno del último episodio de la serie de Harry Potter ayer en todo el mundo. Pero ahora los niños, los que eran niños, los ex niños, Harry Potter, Hermione y Ron ya se convirtieron en poderosos magos adultos. Y fíjense, los actores que representaron a estos personajes, Daniel Radcliffe, Emma Watson, guapísima, y Rupert Grint, pues devinieron grandes estrellas. Todo el mundo se transformó, los niños crecieron, pero las películas también, no solo en número, fueron 8, sino también en calidad, y eso coincide en todos los críticos. Pero también los actores adultos, bueno, nada menos que Ralph Fiennes y Alan Rickman, uno es Voldemort y el otro es el profesor Snape, pues dan una clase maestra de actuación, eso dice el New York Times. Hay verdadero entusiasmo en toda la crítica. Oye, pero yo noto un entusiasmo del maestro Carreño. Maestro, como buen abuelo, que es usted... Ese artículo es buenísimo de New York Times. No, pero a ver, también los abuelos, los papás y demás, hemos crecido viendo con las películas. Los nietos, con es los que hijos. Tienes un entusiasmo maravilloso. Sí, bueno. Finalmente estoy segura que viste a tus nietos crecer con ellos. Claro, el Harry Potter empieza de 11 años en la primera película, que ahorita vimos las imágenes. Sí. Pues termina de 18, algo así, pero el joven actor empieza de 11 años y termina de 22, ¿no? Sí. Si van creciendo con las propias películas, ¿no? Dice esa nota que acabamos de ver ahí del New York Times, dice, bueno, es que es conmovedor ver crecer en una serie así a unos niños que pasan a adolescentes, a adultos, ¿no? Y todo esto en una saga que realmente pues impresiona mucho. Dice la crítica también que ahora los actores adultos son los que son realmente muy buenos, sí, eso es lo que están diciendo. El famoso Voldemort. Yo la verdad es que no la he visto, sí tengo ganas de verla y lo intentaré. Sí, pero conozco mucha gente que estuvo acampando y que estuvo ahí metido. Pero además pasan cosas interesantes, ¿no? Estaba escuchando hoy algunas crónicas que decían cómo llegaron papás con sus hijos disfrazados todos el día de ayer a ver la película. En todo el mundo. En todo el mundo, claro. En todo el mundo. York, en Londres. Que son fenómenos muy divertidos. Yo vivo muy cerca del World Trade Center aquí en la Ciudad de México y en el World Trade Center pasan cosas extraordinarias. Y el otro día pasaba por allí y había una convención de Star Wars y entonces yo veía llegar a muchas personas ya de edad más avanzada con sus hijos más y todos, que nosotros, exactamente, que usted maestro también, y todos disfrazados, ¿no? Y entonces, y luego traen una bebita de Chewbacca, ¿no? Que la pobre bebita ahí con, sí, ¿no? Días, Exacto. No, entonces, sí, no. Pero esta parte, digamos que es a lo que se le llama un poco como el evento mediático, el ritual mediático también, porque terminan siendo rituales mediáticos, ¿no? Te disfrazas, es un gran acontecimiento mediático. Es un gran acontecimiento. Incluso creo que es un buen ejemplo esta película y los libros, por supuesto, de este enfoque de la inmersión, ¿no? Esta idea de que las personas se meten de veras en toda la historia, cuántos fenómenos paralelos de comunicación no se construyeron de manera paralela a esta trama, y que por supuesto como fenómeno de libros pues es el gran gancho que atrae a millones de personas a la lectura, ¿no? A ver, Mario, ¿tú no viste alguna película en tu infancia 200,000 veces y te disfrazabas y todo? Sí. ¿Nos puedes decir cuál? Bueno, pero en este caso tenemos, qué bueno que lo dices, Mario, tenemos un gran cine y una gran literatura, es decir, dos grandes medios y una gran cobertura de todos los medios del mundo, en la televisión, en los medios impresos. Y lo que tenemos también es toda una educación sentimental de estas dos generaciones fácilmente. Lo mismo los chavos que tienen más de 20 años, que es la edad más o menos en que un poco más, hasta los que empezaron, pues digamos, de 3, 4 años y ya van ahora con esta octava película. Y una educación sentimental que incluye todo, formación, porque tiene gran calidad también la literaria. Es una profesora, la autora que también pues abrió un mercado, digamos, a la literatura infantil y a la literatura de los adolescentes, que fue de lo más exitoso y de lo más formativo también. Pero además hicieron algo muy interesante esta saga. Hoy estaba escuchando varias entrevistas, yo no tengo el dato, no soy especialista en cine, pero decían que ha sido de las sagas más exitosas en la historia del cine, ¿no? Este número largo de películas, pero además esta idea de que cada película está dirigida por alguien que tiene también el toque, ¿no? Siguen comentando, yo escuché en muchos que la que dirigió Cuarón, ¿no? Con fotografía de Lubezki, excelente, siguen diciendo que es la mejor, digamos, visualmente,
perfectamente hasta hoy que integrada, dicen que es la mejor ¿no? esta. Y hoy dicen que esta es muy buena porque cierra, claro, insisto, yo no la he visto, pero yo creo que es fascinante porque también escuchaba yo hoy muchas quejas, ¿no? Sabes que nos encanta quejarnos también, entonces decían, ya estamos hartos, es pura fantasía. Me parece fascinante que a estas alturas de la vida sigamos tan enamorados de una historia que sí es fantástica, pero es fantástica con muchos anclajes en la realidad, claro, pues, y que ¿no? además hasta donde se alcanza a ver cumple con la expectativa, ¿no? Es decir, Sí, los sin comentarios de los seguidores de toda la serie hasta la parte final quedan satisfechos con el desenlace. Así es, pero además, y yo creo que y esto es muy importante, el factor nostálgico, ¿no? Es Sí. el adiós a la niñez, el adiós a la adolescencia. Estos niños ya no volverán a ser niños. Ay, maestro, no lo digas así, no cierra así el programa. Y por eso es tan atractivo, es un Sí, elemento claro. más. Sin Ya duda, me dolió, siempre ha sido me dolió el corazón. muy atractivo Vámonos ya. y muy Ya taquillero. vámonos, ya Pero se nos vámonos, acabó el que es tiempo, viernes. vámonos al cine. Muchas Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por discutir los medios con nosotros. Nos vemos en la agenda pública del próximo lunes. Los invitamos a que continúen con Gil Begovich. Buenas noches y buena suerte.